Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Vamos a abrir la Biblia en el capítulo 15 del Evangelio según San Juan. Estamos haciendo, recuerda usted, el recorrido que va desde Pascua hasta Pentecostés. Y hemos recorrido durante todo este tiempo algunos temas de los que el Señor Jesús trató la noche antes de ir a la cruz con los discípulos en lo que algunos llaman el sermón del aposento alto, y yo me resisto a pensar que es un sermón porque es una conversación, porque los discípulos hablaban, preguntaban, el Señor contestaba. Es una conversación que el Señor tiene con sus discípulos. Y espigamos algunos de los temas, y hoy vamos a ir a un tema que es el tema final del sermón, y reservamos para el domingo que viene el tema que tiene que ver con Pentecostés. Así que vamos a leer en el capítulo 15 del Evangelio según San Juan, el versículo 18. Vamos a comenzar ahí, en el versículo 18. Dice: si el mundo se aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo se aborrece. Acordaos de las palabras que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Y vamos a pasar al capítulo 16, al versículo que va a ser el centro de nuestra reflexión esta mañana. Vamos a usar toda esta parte que hemos leído como un complemento y como un fondo de lo que Jesús finalmente dijo con respecto a esto, en las últimas palabras del sermón que están en el capítulo 16, el versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Voy a releer el versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nos detenemos aquí en la lectura de la palabra de Dios. El 13 de marzo del año 1940, vivía Europa una situación muy, muy difícil, porque Hitler estaba avanzando sobre Europa. Las fuerzas aliadas estaban siendo derrotadas permanentemente, y Hitler tenía ya a Europa bajo su control. Prácticamente la parte continental la tenía ya controlada, pero no lograba doblegar a Gran Bretaña, y sabía que tenía que destruir la Real Fuerza Aérea de Gran Bretaña, porque si no era un enemigo potencial. Y se mantuvo primero produjo el asedio a ver si claudicaban los ingleses, hasta que se produjo lo que se llama la batalla de Inglaterra, que fue una batalla sobre el Canal de la Mancha, una batalla, la primera batalla aeronáutica de importancia realmente, se dio allí en ese momento. En ese momento Inglaterra resistió y puso como primer ministro a Winston Churchill, y él asume ese día, el 13 de marzo, en pleno conflicto.
Y cuando asume, da un discurso en la Cámara de los Comunes, un discurso muy breve, muy sentido, donde dice una frase importante. Él dice: yo diría a la Cámara, como dije a todos los que se han incorporado a este gobierno, no tengo nada más que ofrecer que sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor. Después esta frase fue cambiada y nosotros decimos sangre, sudor y lágrimas, pero la frase es esta, la frase completa es esta: no tengo nada más que ofrecer que esto. Y él podía haber dicho: vamos adelante porque vamos a ganar, ¿no? Él podía haber dicho: vamos a derrotar al enemigo, en ese triunfalismo tonto, patriotero, que después es desmentido por la realidad. Y yo lo admiro a Churchill por esa frase, porque él fue un verdadero líder que se presentó a la gente y le dijo la verdad. Y el verdadero líder es aquel que puede decir la verdad y que tiene el compromiso de decir siempre la verdad. Él era un verdadero dirigente, no podía ofrecer otra cosa. Y entonces se paró delante del pueblo que lo había designado para estar allí en la Cámara y le dijo: señores, yo lo único que puedo ofrecer es sangre, sudor y lágrimas. Lo que nos espera es eso. Qué honestidad, ¿no? Qué tremenda honestidad. Y qué valentía. La valentía de decir la verdad en un momento difícil y de decir: señores, yo no vengo acá porque tenemos la victoria asegurada, vengo para que luchemos. La valentía de decirlo y la honestidad también de decirlo, porque las verdades duras, uno tiene que ser muy honesto y decirlas, aunque sea dura, aunque sea dura. Jesús en el aposento alto conversaba con los discípulos y en el último tramo de la conversación los enfrenta con la verdad. Van a experimentar el dolor de la crucifixión, van a experimentar el ver a su maestro llevado, crucificado, todo lo que nosotros sabemos y conocemos y hemos leído y hemos escuchado tantas veces. Van a experimentar la maravilla de la resurrección. Pero ¿cómo los va a afectar esto a ellos? Jesús no quiere que tengan falsas expectativas, decir: bueno, si ha resucitado, entonces ahora el triunfo cotidiano, diario, permanente. Creerse que van a tener un camino llano por delante, creer que no van a tener más dificultades, creer que no habrá más sufrimiento, muerte. Y entonces Jesús le dice: mire, estas cosas yo se las cuento para que en mí tengan paz. Ahora sepan esto, en el mundo van a tener aflicción. En el mundo van a tener aflicción. Está diciendo: miren que la lucha continúa, que no se acaba acá, que es una lucha permanente, y la fe es una lucha permanente, es una lucha permanente. El futuro de los discípulos se lo describe con toda crudeza. Si a mí me persiguieron, los mismos que me persiguieron a mí, lo van a perseguir a ustedes. Los van a echar de la sinagoga, es decir, los van a excomulgar, y cualquiera que los persiga y que los mate, va a llegar la época en que va a decir que le está haciendo un servicio a Dios. Tremendo, ¿no? Tremenda la honestidad del dirigente. Dijo la verdad, dijo la verdad. Esto es lo que va a pasar. Está describiendo una verdad dura, que la vida cristiana es una lucha, que hay que afrontarlo en los momentos difíciles y que no nos hemos sacado con Jesucristo un seguro contra el sufrimiento, la aflicción o el dolor. No es un seguro lo que tenemos. Muchos predican un cristianismo que se inventaron ellos mismos y que lógicamente es atractivo, donde uno llega a Jesucristo y no tiene más sufrimiento, no hay aflicción, no hay dolor, no hay pobreza, lo que hay es felicidad permanente, es riqueza y todo lo demás. Pero Jesús le dice: miren que no es así. A los discípulos le dice: miren que no es así, miren que no es así. Que ustedes están en una lucha. Y que cuando uno está en una lucha tiene que saber la verdad. Y la verdad es que no es así. Que ustedes van a tener que experimentar las persecuciones, el sufrimiento, la muerte. Y la historia muestra esto. Poco tiempo después, los judíos empiezan a perseguirlo y matan a Esteban y lo presan a Juan, y después el Imperio Romano, y cuando usted sigue la historia, los tribunales de la Inquisición y todo esto, es decir, siempre ha habido lucha.
Y en la lucha uno tiene que tener la valentía de saber la verdad. Y la verdad es dura, es difícil, pero siempre es la verdad. Siempre es la verdad. Hace muchos años, Celia tenía un problema grave de salud y entramos en el valle de la sombra de muerte. Entramos en ese valle. 2 años duró esto y llegó un momento en que comenzaron estudios muy dolorosos y Celia sufría y yo percibía el sufrimiento y Ariel, que era chico, Ezequiel todavía no, también se daba cuenta. Y yo me acuerdo que un día Ariel habla conmigo y llorando me dice: mamá, papá, yo quiero una mamá sana acá o sana en el cielo. Se ve que la presión era mucha allí en la casa. Termina todo esto con 5 días de ayuno, indicado por los médicos, 5 días sin comer, en que íbamos todos los días y volvíamos, íbamos y volvíamos y no pasaba nada. Y al 4.º día, Celia estaba sin comer, se sienta en la cama, me mira y me dice: no voy más. Que el Señor haga lo que quiera, pero no voy más. Y yo le dije: un día más te pido, un día más. Y me acuerdo la frase esa porque me dejó helado. Me dijo: pero te comprometes a una cosa, sea lo que sea, me vas a decir la verdad, porque quiero estar preparada. Y yo me fui y pensaba: sea lo que sea, tengo que decir la verdad, porque es mi esposa. Y qué difícil va a ser si la verdad es negativa, decírsela. Y tuve un conflicto, el conflicto de qué voy a hacer. Y dije: no, aunque me duela, voy a decir la verdad. Y este es un compromiso que llevamos hace 45 años que llevamos el mismo compromiso. Ella decía: no quiero el engaño, no quiero la ilusión, quiero la verdad, quiero la verdad. Y en estos años uno se da cuenta que no hay nada más purificador que la verdad. No hay nada más sano que la verdad. Aunque sea doloroso, la verdad siempre es lo mejor. Y Jesús le dijo a sus discípulos la verdad. Y les dijo: en el mundo ustedes van a tener aflicción. Y no hablaba solamente de ellos, hablaba también de nosotros. Describía la vida de todos los cristianos que tiene que enfrentar cada generación, cada época. Tiene que enfrentar. ¿Por qué? Porque hay una lucha espiritual permanente que uno tiene que percibir. Hay una lucha entre el bien y el mal el combate es diario, que se libra todos los días. Hay una lucha entre la bondad y la maldad. Hay una lucha entre los valores y los antivalores, entre la virtud y la perversión, entre la honestidad y la corrupción. Es una lucha esto, entre el placer y el dolor, entre la vida y la muerte. Es una lucha. Es una lucha. Y es una lucha permanente. Y Jesús dijo: miren, acá hay una matriz del mal que está todavía vigente. Hay una matriz del mal. Él la llamó el mundo, el cosmos. Hay un arreglo del mal, hay una matriz del mal que sigue vigente. Y mientras que esa matriz esté en el mundo, ustedes van a tener que luchar. Mientras que esa matriz esté en el mundo, usted va a tener que luchar. Usted va a tener que luchar, ¿por qué? Porque hay que dar batalla constante contra el mal. Batalla constante contra la mentira, batalla constante contra la corrupción. Ustedes son los que no se van a poder conformar a la corrupción. En un momento en que muchos se conforman al mal y se conforman a la corrupción, el cristiano no se puede conformar a eso. No se puede conformar al pecado, no se puede conformar a la maldad, no se puede conformar a la mentira. Y si uno en este mundo no se quiere conformar a la corrupción, a la maldad y a la mentira, por supuesto que va a sufrir. Por supuesto. En la sociedad que vivimos el mal avanza aceleradamente. Hay matrices de corrupción, matrices de corrupción. No es solamente un corrupto acá y otro allá. No, hay organizaciones de corrupción y de mal y de perversión. Tenemos desaparición de jovencitas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay organizaciones de trata de personas. Hay organizaciones.
tenemos el problema de la droga. ¿Por qué? Porque hay organizaciones y estamos por la verdad y la justicia, y si usted habla de verdad y justicia, va a sufrir, indudablemente va a sufrir, va a tener problemas. Pero hay que sostener la verdad y la justicia, no nos tenemos que acostumbrar al mal. Es peligroso creer que, bueno, las cosas son así, tenemos que integrarnos, tenemos que actuar de la misma forma, que es aflojar frente al embate del mal. El cristiano tiene una sola opción, que es luchar contra la corriente, pagar el precio de hacerlo, pagar el precio. El otro día, cuando yo hablaba de luchar contra la corriente, estaba conversando con Ariel y le pedí que me ilustrara acerca del salmón, que es un pez que nada contra la corriente. Y entonces él me decía que para desovar, para dejar la semilla, vuelve al lugar de donde salió. Ahora él está en el mar, pero nació en un río caudaloso, y entonces él vuelve y comienza a nadar contra la corriente, y no se alimenta, pero nada contra la corriente para llegar al lugar para dejar su semilla. Y yo pensaba que ese pez que deja el mar y el ámbito del mar y vuelve a aquel lugar porque dice, tengo que dejar una semilla, es algo así como el cristiano, ¿no? Que tiene que volver a las fuentes, porque si usted quiere dejar una semilla, y una semilla que sea sólida, una semilla en su casa, en su hogar, en todo lugar, tiene que mostrar y tiene que vivir un compromiso con la verdad y un compromiso con la justicia. Porque si nosotros como cristianos no le damos el ejemplo a nuestros hijos de nuestro compromiso con la verdad y la justicia, no podemos esperar nada de ellos, por más educación que les demos. Un cristiano tiene que estar comprometido, tiene que luchar contra la corriente. La sociedad es arrastrada por la decadencia y la corrupción, y muchos entran en ese río. Nosotros hacemos resistencia a ese río. Nadamos contra la corriente, no nos dejamos llevar por el mal, nos oponemos. Y eso tiene consecuencias, porque muchas veces trae aflicción, trae sufrimiento. Y trae un sufrimiento que no entendemos. Jesús le dijo esa noche a los discípulos, dice, se está cumpliendo lo que dice la ley de ustedes, la ley judía. Dice, sin causa me aborrecieron, sin causa, como diciendo, sin un cargo justo, sin un motivo válido, injustamente, pero el solo hecho de estar contra el mal hace que una persona se transforme en peligrosa. Para la sociedad del mal, el que está en contra del mal es peligroso, es peligroso. Y cada cristiano tiene que dar batalla contra el mal. Ahora, el mal y la corrupción están en todas partes. No es un asunto excepcional que pasa solamente entre los funcionarios. No es un asunto de malvivientes. El mal está en todas partes. Y a cada paso usted tropieza con el mal, tropieza con la corrupción. A cada paso. Mire, la semana pasada yo estaba en un consultorio médico y conozco a las dos secretarias, son dos señoras ya mayores, conozco a las secretarias desde hace años. Así que llegué al consultorio, las secretarias me reciben y aparece una persona allí, y como estaba haciéndome la ficha, dejaron pasar a la persona para que no perdiera tiempo. Y la persona viene y le presenta un certificado médico y dice, mire, se venció el certificado médico y vengo para que lo renueven, para que le vuelvan a dar licencia a la persona. Dice, pero no es usted, no, es mi esposa, que trabaja en la escuela pública, dice, pero dice, tiene que venir ella. Tenemos que ver si el problema persiste o no persiste. No, pero nosotros necesitamos que le haga el certificado, nada más. No, le dice, mire, yo no lo voy a derivar al doctor si la persona no está acá y vemos qué es lo que tiene. Porque por una verruga le dieron 30 días de licencia y ahora quería 30 días más. 30 días más. Bueno, este señor se fue airado porque no entraban allí en la corrupción. Y yo conversaba con las secretarias y entonces me decían, mire, vienen acá porque buscan trabajar lo menos posible. Lo menos posible. Y lo peor del caso es que van a encontrar un médico que se lo firme. Van a encontrarlo. Que con tal que le paguen una visita le van a firmar cualquier cosa. Y entonces dice, mire, esto pasa únicamente, dice, me está pasando con los que vienen a la escuela pública.
Porque como a los otros los echan, si no, entonces en la escuela pública, y yo dije, pensaba en ese momento, ¿qué pasará? Y entonces pedí comparación. Y me decían, la cantidad de inasistencias en la escuela pública es tremenda, y la necesidad de suplencia, tremenda al lado de la escuela privada. ¿Por qué? Porque hay corrupción. Porque hay corrupción. Porque se consiguen un certificado y no trabajan. Y usted dice la corrupción de arriba, no, la corrupción de abajo también, la corrupción que usted tiene al lado. Eso también es corrupción. Es corrupción. Falta de compromiso con el trabajo. Y usted dice, pero estamos perdiendo la escuela pública. La estamos perdiendo por culpa de lo de arriba, por lo de abajo también, ¿eh? Por lo de abajo también. Eso es corrupción. Eso es corrupción. Así que no hace falta abrir los diarios. Usted se para allí y yo tengo toda la corrupción al lado. Ese señor, si yo le digo que es un corrupto, se va a rebelar contra mí, no, pero es un corrupto, porque está tratando de corromper. ¿Cuántos hay que viven así? ¿Cuántos hay que se mueven así? Un cristiano no puede hacer esto, ¿por qué? Porque tiene un compromiso con el Señor. Y ese compromiso es un compromiso de vida, porque para eso soy cristiano. Y si no, como dice Kierkegaard, si no, sacate el nombre de cristiano. Pero si decís que sos cristiano, entonces viví como cristiano. Comprometete como cristiano. El apóstol Pedro escribe en su carta, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Está diciendo, ustedes fueron rescatados de eso, sacados de eso. Un cristiano es una persona que ha sido sacada de eso y tiene que vivir esa vida diferente. Pedro le está hablando a los paganos convertidos que habían recibido de sus padres una manera de vivir y una manera de vivir corrupta. Y entonces les dice, ustedes han respondido a los principios de la cultura, pero ahora tienen que responder a los principios de Cristo. Y hermanos, no tenemos como cristianos que responder a los principios de la cultura, porque si la cultura se está hundiendo y nosotros respondemos a principios, nos hundiremos con la cultura. El cristiano tiene que responder a los principios de Cristo. Y Cristo mandó la honestidad a sus discípulos y les anticipó, pero miren que hay una matriz del mal, ustedes van a hacer esto y no es que la gente va a decir, lo aplaudimos por esto. No, nadie te va a aplaudir por eso. En todo caso vas a ser el tonto, vas a ser el que no tenés espíritu corporativo, pero ese es el precio que hay que pagar. Uno no puede tener espíritu corporativo para la mentira y para la corrupción. Hace poco estaba conversando con autoridades aquí de la zona, eran 6 o 7 que me habían llamado para conversar. Hablamos 2 horas. Y yo en un momento les dije, mire, todos los políticos son corruptos, todos. Me dice, no, pero algunos no. No, mire, si yo veo que el de al lado mío roba y yo no robo y no lo denuncio, soy tan corrupto como él. Tan corrupto como él. Aunque yo me mantenga honrado, pero si no lo denuncio. Pero usted sabe lo que es el espíritu corporativo, ¿no? Espíritu de cuerpo. Y yo creo que hay que hablar de la corrupción y hay que denunciar la corrupción. Hay que denunciar la corrupción. ¿Y a qué se debe este pedido de que fuera a hablar con ellos? Porque escucharon el último desayuno aquí, donde yo hablé muy claro de la deshonestidad. Pero como cristiano yo no puedo renunciar a decir lo que Jesucristo dijo. No se puede renunciar a decir eso. ¿Molesta? Que moleste. Que moleste. Y bueno, habrá que soportar la tormenta. Pero Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Le dijo la verdad. Dijo la verdad. Ay del que abre los diarios hoy leyendo las noticias no sufre. Porque quiere decir que hizo una crosta en su vida que no le permite ver el mal. No le permite ver el mal. Pero Jesús dijo algo más. Dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz.
En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Está diciendo, pero no pierdan la paz, ni pierdan la tranquilidad. Luchen, y cuando hay que sufrir, sufran, pero sepan que yo voy delante de ustedes y que hay una victoria final, porque yo he vencido. Yo he vencido. Traten ustedes de dar lucha. Yo ya tengo la victoria. Un comentarista de este pasaje tiene una ilustración tan buena sobre qué quiso decir Jesús. Él dice, es como el guía de los alpinistas. El guía de los alpinistas toma la delantera y todos los demás van atados a él, ¿no? La soga los va atando unos a otros. Dice, llega a la zona escarpada y él sube primero. Y cuando está arriba, él dice, yo llegué, tengan tranquilidad, ustedes van a llegar también porque están atados a mí. Y este comentarista dice, esto es lo que le pasa al cristiano y lo que dijo Jesús ese día. Ustedes van a tener problemas para trepar, pero yo trepé primero y van a triunfar porque ustedes están atados a mí, están atados a mí. Y cuando yo estoy unido al Señor Jesucristo, estoy unido al Señor Jesucristo y estoy con Él contra el mal y contra la corrupción, recuerde usted esto, Dios y yo somos siempre mayoría. Siempre somos mayoría. Siempre. Y el Señor le dijo eso. Ustedes permanezcan en mí. Recuerdan ustedes el capítulo 15. Y yo en ustedes. Mantengamos la comunión. Mantengamos la unidad. Y cuando estén en comunión contigo y conmigo, entonces yo subo. Y me van a ver a mí luchar contra el mal y triunfar en la resurrección. Y si están atados conmigo, yo les estoy diciendo, suban atrás mío, porque yo los estoy sosteniendo. Y mientras que el Señor tenga la soga en sus manos, nosotros estamos seguros, estamos seguros. El Señor nos da esa seguridad. Afirmemos nuestra vida en Cristo y estamos seguros, pero hay que dar batalla. Y Jesús fue veraz, pero dijo, yo los tengo en mi mano. Nadie nos va a arrebatar de la mano del Señor. Mi Padre, que me los dio, mayor que todos es. Nadie los puede arrebatar de la mano de mi Padre. Esta es la seguridad que tenemos, porque la lucha continúa, pero la lucha tiene garantías. Esta es una saga que no se ha terminado, sigue teniendo primero, segundo, tercer capítulo, y va a seguir teniéndolos, pero es una saga que tiene victoria en Cristo Jesús. Y damos gracias por la victoria que hay en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, por tu presencia con nosotros. Pero te damos las gracias no solamente por este momento que hemos vivido juntos, sino te damos las gracias porque cada día tú estás con nosotros, todos los días hasta el fin. Y te damos gracias, Señor, porque en esta lucha contra el mal, contra el pecado, contra la corrupción que tenemos que llevar todos los días, estamos atados al Señor y tenemos la garantía de su poder sosteniéndonos. Señor, esta mañana hemos recordado la cruz y la resurrección. Hemos recordado el cuerpo de Cristo y la sangre entregada por nosotros. Y lo hemos recordado y le hemos alabado porque Él vive y vive para siempre. Y nuestro corazón y nuestra fe está puesta en ese Señor resucitado que se levantó de la tumba para darnos vida. En ese Señor que todos los días cumple su promesa en nosotros. Que todos los días nos acompaña. Que todos los días renueva nuestras fuerzas. Que todos los días derrama su bendición en nosotros. Y queremos, Señor, agradecerte por este gran Señor que nos preside. Y también por este gran Señor que nos precede, que va delante nuestro. Y te agradecemos porque podemos seguirlo. Señor, que esta semana tengamos la fuerza espiritual necesaria como para vivir en integridad como cristianos.
y podamos cada día honrar en todo lo que hacemos tu santo nombre. Te rogamos ahora que al despedirnos la paz tuya esté con nosotros. Señor, recibe en esta hora nuestra adoración. Te la ofrecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.